Bienvenido a Surfeando la Realidad. La información que a continuación se va a proporcionar corresponde a un conocimiento avanzado sobre el proceso de creación de la realidad. Esta información y este enfoque no suele darse en los libros o vídeos que hablan sobre el proceso de manifestación. Así que, si tú lo que quieres es ampliar tus fronteras, obtener una perspectiva diferente, impactante, desde la cual poder entender, comprender el proceso de creación de la realidad y al mismo tiempo poder poner en práctica todo este conocimiento para que puedas ver cambios en tu vida, quédate porque sin duda este contenido es para ti. Y ahora comencemos la información de hoy. Seguramente hayas escuchado la frase de que la realidad tal y como la vemos es un espejo de nuestra conciencia. Pero hoy vamos a ir más allá, porque esa realidad que experimentas no es solo un espejo, sino es un programa. Es un código en constante ejecución y tú eres el programador que lo puede cambiar. Pero seamos honestos. Aquí la pregunta no es si puedes cambiar tu realidad o no. La pregunta es, ¿qué tan profundo estás dispuesto a ir para entender que la realidad no tiene reglas fijas? Y es que hoy no vengo a repetir lo mismo de siempre, que si el pensamiento positivo, que si ignorar la 3D. Yo creo que de eso ya hay bastante contenido en YouTube. Y si por algo se ha caracterizado este canal es por transmitir información clara, concisa y desde una perspectiva diferente. Y por eso hoy te voy a ofrecer un marco de referencia desde el cual vas a percibir la realidad de manera muy distinta. Y cuidado, porque cuando empieces a ver esa realidad de esta forma, nada volverá a ser igual. Y para profundizar en este contenido, os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez has oído hablar del principio de la resonancia dominante? Eso lo vamos a explicar porque tiene mucha importancia a la hora de manifestar. Esto no es lo típico de que los pensamientos crean, que no es que no sea verdad, pero lo que te voy a decir a continuación es mucho más profundo que eso. Y es que la realidad responde al patrón energético que tiene más coherencia en tu entorno. Y lo que hay que resaltar de aquí es que no importa si estás pensando en positivo, si tu entorno o el campo cuántico a tu alrededor están desalineados. Es como un diapasón. La frecuencia más fuerte siempre arrastra a las demás. ¿Por qué crees que los lugares con alta densidad de pensamiento negativo suelen mantener a las personas atrapadas en ciclos repetitivos? Si tú quieres salir de esta vibración, no basta con cambiar un pensamiento, sino que tienes que cambiar el campo entero en el que vibras. Pero tranquilo, te voy a explicar cómo hacerlo. Y aquí es donde viene el dato que nadie te cuenta. Tu cuerpo físico no es solo un vehículo que tú usas para desplazarte en este plano tridimensional, sino tu cuerpo es un amplificador cuántico. La frecuencia de tu corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más fuerte que el de tu cerebro. ¿Te imaginas lo que pasa cuando alineas eso con tu intención? Hoy vamos a aprender a usar este poder. Déjame ponerte antes un poco en contexto. Hace unos años, científicos de la Universidad de Princeton realizaron un experimento con generadores de números aleatorios. Lo que descubrieron fue algo asombroso. Cuando un grupo de personas se enfocaba en un mismo resultado, el generador aleatorio comenzaba a producir patrones no aleatorios. Era como si la máquina respondiera a la intención colectiva.
¿Sabes lo que significa esto? Pues que incluso la tecnología responde a la conciencia. Y ahora dime, si puedes influir en una máquina con tu enfoque, ¿qué no podrías hacer con tu propia vida? Pero escúchame, porque aquí está el giro. No es suficiente con desear. Tienes que entrenar tu campo energético para ser tan coherente que el universo no tenga más opción que sincronizarse contigo. Tú estarías actuando como si fueras un diapasón. Por cierto, si queréis que profundice en el funcionamiento del diapasón y cómo se puede aplicar a la creación de la realidad, dejádmelo en comentarios. Y ahora vamos a entrar en terreno porque vamos a tocar puntos que pocos se atreven a contar. Bueno, ya se ha hablado que la realidad no es sólida. La realidad ni es sólida, ni es líquida, ni es nada. La realidad es información. Pero aquí viene lo interesante. También hay que tener en cuenta que el tiempo no es lineal. Esto ya se ha explicado en otros vídeos que os recomiendo repaséis en el canal para mantener activa esta perspectiva, porque desde ese punto es el que hay que considerar la creación de realidades. Entonces, tomando este punto de partida de que el tiempo no es lineal, tu versión futura ya existe en este mismo instante. Y lo que ahora te puede dejar un poquito impactado o impactada es que esa versión de ti puede influir en tu presente. O sea, estamos hablando de que esa versión que desde este punto la vemos como futura, pero que no lo es porque está en este presente, puede impactar en este momento actual, en este ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo no es lineal, porque todo se encuentra en el mismo punto y todo influye en todo. Por eso tu versión futura puede influir en tu presente. Y esto no es que sea misticismo, esto es física cuántica. Y los físicos a este fenómeno le han puesto un nombre, que se llama retrocausalidad. ¿Y qué quiere decir todo esto, sin entrar en muchos detalles? Bueno, pues la conclusión es que si aprendes a conectar con la vibración de tu yo ideal en el futuro, entre comillas, puedes literalmente traer esa energía a la hora. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se llama a través de un proceso llamado colapso intencional del campo cuántico. Bueno, esto suena complicado, pero en esencia significa imaginar tu futuro con tal claridad emocional que el presente no tenga otra opción que ajustarse a él. Y esto recordemos que lo dice la física cuántica. Ahora, vamos a continuar con más información como esta. ¿Sabías que tus células se están comunicando con ese campo cuántico constantemente? Cada segundo, cada célula emite biofotones, partículas de luz, que transportan información. Ya al principio del vídeo dijimos que la realidad no era sólida, sino que era información. Entonces, si resulta que las células transmiten información a través de los fotones o partículas de luz y que a su vez la realidad también es información, pues va a ser que haya una especie de interacción energética. No vaya a ser que estemos influyendo directamente en el campo de la realidad a través de nuestro cuerpo y de nuestra vibración, ¿no? Si tú estás vibrando en emociones bajas, como miedo o ansiedad, tus células, que son información, están emitiendo ese mensaje al universo. Pero si por esa regla de 3 logras cambiar la calidad de esa información, de esa luz, porque es luz, todo tu sistema, todo tu cuerpo empieza a amplificar, porque el cuerpo es un amplificador cuántico, que también lo mencionamos antes, pues todo tu sistema empieza a amplificar señales de abundancia, de salud, de éxito
o cualquier vibración con la que se sintonice. Ahora bien, vamos a llevar todo esto a la práctica. Bueno, pues cuando se descubre esta información, ya no nos limitamos simplemente a imaginar o a visualizar, sino que se añade un detalle adicional que va a cambiar todo tu resultado. Y se añade lo que los científicos llaman el anclaje multisensorial. Esto significa que no solo visualizas, sino que sientes, hueles, tocas y escuchas como si ya estuvieras en esa realidad. Y si yo empiezo a anclar esa realidad multisensorialmente, lo que estoy haciendo es añadir coherencia a mi vibración. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vibración es información que sale de mi sistema, o sea, de mi cuerpo, a través de las células que emiten los fotones de luz con información, hacia la realidad, que también es información y con la que se interactúa constantemente. Por eso se dice que el programa siempre se está ejecutando. ¿Y qué va a pasar cuando tú implementes esta medida, este detalle extra? Pues lo que va a ocurrir probablemente es que en cuestión de semanas tu entorno va a empezar a cambiar. No porque hagas algo físico diferente, sino porque tu campo energético se va a volver coherente para que el universo se sincronice con esa coherencia que tú estás emitiendo. Y ahora, con toda esta información en la que hemos mencionado que la realidad no es un espejo, que es un programa con un código que se está ejecutando y que cada uno de nosotros somos los programadores. También hemos dicho el concepto de resonancia dominante, que es lo del diapasón. Quiere decir que el campo va a responder a la fuerza más coherente. Que el cuerpo físico no es un vehículo, sino que es un amplificador cuántico. Que las células son información y que la conciencia puede incluso influir en la tecnología, tal y como hemos explicado en el experimento de la máquina de números aleatorios, más el fenómeno de la retrocausalidad y el anclaje multisensorial. Con todos estos datos, que además son datos científicos, que no estamos hablando de misticismo, que no estamos hablando de hipótesis, son hechos reales, objetivos. ¿Para qué? Para romper un poco con esa creencia de que la creación de la realidad es un proceso mágico o que no se entiende. No, esto está ya científicamente comprobado. Y con toda esta información, con todo este contenido, sería beneficioso establecer un paradigma nuevo desde el cual se le otorgue esta fiabilidad científica y se comience a observar la realidad como lo que es, como un proceso de intercambio de información entre nosotros, nuestro cuerpo, nuestras células, a través de nuestra vibración, y el entorno que nos rodea, o sea, la realidad. Eso es la creación de la experiencia, la interacción informacional, donde hay que tener en cuenta la vibración, la coherencia de pensamiento y la intención. Además, vamos a añadir ya como colofón final de todo el contenido que el verdadero secreto no está en crear algo nuevo, sino en recordar que ya eres el creador. Déjame decirte que estás viviendo en un holograma personalizado, pero la programación base no la controla el universo ni una fuerza externa, la controlas tú. Y cada vez que piensas, sientes o actúas, estás escribiendo un código en ese programa. Entonces dime, ¿qué historia vas a escribir hoy? Y si este vídeo ha cambiado en algo tu forma de ver la vida y la realidad, comparte en los comentarios la frase «Elijo reescribir mi código». Y a cada persona que enuncie esta frase va a tener mi apoyo en forma de corazón y en forma de huella para que a partir de ese momento elija de verdad reescribir su código.
este es el comienzo de algo más grande. Y ahora la pregunta es, ¿estás listo para ser el creador consciente que siempre has sido? Como siempre, espero tu comentario y tu like. Y te recuerdo que tengo otro canal activo que cuenta esta perspectiva, pero envuelta en una narrativa muy atrayente. Una narrativa donde se mezcla la realidad con la fantasía, pero siempre bajo la premisa de compartir información como esta, disfrutando de una historia fascinante. Encontraréis el link de mi nuevo canal en la sección de comentarios. Así que suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún capítulo de esta historia. Como siempre, yo te doy las gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.